El año 2017 afecta habitualmente al 35% de los mayores de 15 años, y de hecho acá tenemos una prueba también, así que no es algo que sea tan poco frecuente. Además también tenemos una alta tasa de sedentarismo. El 90% de la población chilena se considera sedentaria, lo cual obviamente implica un factor de riesgo muy importante también para la lesión de diabetes. Y la diabetes también se concentra mucho en las etapas de edades más tardías, hablando principalmente de diabetes tipo 2, que es la que uno más maneja, que menciona entonces que el 18% de los casos de diabetes se encuentran habitualmente sobre los 45 años y el 31% de diabetes, de los casos de diabetes se encuentran en los mayores de 65 años. Es una estadística de 2017. Se estima que para el año 2035 la tasa de diabéticos sobre los 65 años se va a duplicar y va a tener un aumento aproximadamente de 136%. O sea, aproximadamente 60% de los pacientes mayores de 65 años va a tener diabetes. Por lo tanto, ¿es importante la diabetes? Estadísticamente sí, y por las consecuencias que tiene también. ¿Pero qué es la diabetes? Cuando uno le pregunta a las personas ¿qué es la diabetes?, ¿qué contestan usted? ¿Qué es la diabetes? Más fuerza ahí para escuchar desde acá. Azúcar alta, ¿cierto? En palabras sencillas se puede resumir que es habitualmente uno habla de diabetes como una enfermedad que se relaciona al manejo de los azúcares. Ahora, cuando uno habla de azúcar es un concepto súper amplio. Realmente el azúcar importante para el cuerpo se considera que es la glucosa. La glucosa es un tipo de azúcar, muchas gracias, cuya principal fuente viene de los alimentos, en la producción, digamos, en la ingesta de alimentos, pero también el cuerpo tiene capacidad de poder procesar ácidos grasos y transformarlos en azúcar, como es el hígado. Por lo tanto, el tema es que tenemos azúcar, mejor dicho, glucosa en la sangre dando vuelta, y el tema principal de la diabetes es que hay una hormona que se llama insulina, que no sé si ustedes la conocerán, pero que es una hormona que produce el cuerpo de forma espontánea a nivel del páncreas y que es como una verdadera llave. Y esta llave lo que hace es permitir el paso del azúcar de la sangre a las células que utilizan la glucosa. La glucosa es muy importante. Prácticamente casi el 60% de la producción de glucosa que tiene el cuerpo lo usa el cerebro para poder trabajar. Por eso cuando uno anda medio aletargado, la idea es comerse algo dulce, que efectivamente lo activa. Y otra gran fuente de consumo de azúcar o de glucosa en sentido también son los músculos cuando uno tiene actividad física. Por eso es importante que esa insulina pueda actuar y pueda obviamente permitir el paso del azúcar, en este caso la glucosa, a las células. Por lo tanto, es importante para poder comprender más o menos en qué consiste el tema de diabetes, conocer el concepto de cómo pasa el metabolismo del azúcar. Entonces, tenemos un órgano que se llama páncreas, que se encuentra a nivel medio del abdomen, que produce varias sustancias, pero una de las más importantes es la insulina, que la produce a nivel de las células beta. Esa producción de insulina depende de varios factores, pero obviamente uno de los mayores factores es la cantidad de glucosa que ingresa a la sangre, ya sea por fuente alimenticia o ya sea por producción a nivel hepática. Por lo tanto, esa insulina, esa llave que realmente se le puede llamar así, una de las principales funciones que tiene es que obviamente permite el traspaso de la glucosa de la sangre hacia la célula del músculo, la grasa y la célula importante, donde puede almacenarse y utilizarse también como una fuente de energía. En resumen y bien sumamente explicado, ya conocemos un poco cómo se maneja el tema del metabolismo de la glucosa. Ahora, las personas con diabetes habitualmente lo que se caracteriza es que tienen altos niveles de glucosa en la sangre. Y eso se debe principalmente a dos grandes causas, la mayoría de las veces. Uno, que el páncreas no produzca insulina, y por lo tanto, si no hay insulina, la la célula del cuerpo. Y lo otro es que el páncreas sí produzca insulina, pero sea la célula del cuerpo la que no reconoce a la insulina. En cierta medida como que le hayan cambiado la chapa a la insulina. A veces pasa que las dos condiciones se pueden dar y eso va a desarrollar, digamos, o va a permitir que la persona pueda desarrollar lo que se llama como una diabetes. Entonces, cuando uno habla de los tipos de diabetes, en verdad existen muchos tipos de diabetes y las causas pueden ser de distintas, pero obviamente se engloban dentro de este mal manejo de la glucosa a nivel de la sangre. Lo más conocido son
el tipo 1, el tipo 2 y la diabetes gestacional, que yo creo que aquí varias de las chiquillas aquí presentes cuando tuvieron su embarazo pueden haber sufrido también diabetes gestacional y después se recuperan una vez que pasa el parto. Hay otras diabetes que son más bien de tipo genéticas, otras más bien de tipo de causa más bien secundaria a uso de fármacos u otros estilos, pero aquí lo que vamos a hablar principalmente va a ser de las diabetes que son más conocidas. ¿Ustedes han escuchado la diabetes tipo 1? ¿Es más frecuente o es menos frecuente? Ahí está el tremendo torpeo, así que lo pueden ver. ¿Pero por qué es menos frecuente? Porque actualmente la diabetes tipo 1 es una diabetes que se asocia a un páncreas que en la mayoría de los casos no produce insulina. Por lo tanto, es poco frecuente que el páncreas, por definición, deje de trabajar produciendo insulina en forma espontánea de un momento a otro. Entonces, habitualmente, la diabetes tipo 1 es una diabetes que es poco frecuente, afecta al 10% de la población total de diabetes. Se debe principalmente a que el páncreas no produce insulina, por eso habitualmente se detecta en edades jóvenes. Es poco frecuente que uno detecte una diabetes tipo 1 sobre los 25 años. Habitualmente parten en la infancia y en la adolescencia más tardar. Y como la diabetes tipo 1 tiene una alta tasa de causa genética, no se sabe exactamente cuál es la causa, pero por esta rapidez en su aparición es muy probable que tenga una causa genética o inclusive algunas causas virales. Prácticamente el páncreas se daña por este ataque autoinmune que se genera en las células productoras de insulina y esa persona como tratamiento requiere de insulina. No hay una forma distinta de poder manejarla a la fecha al menos. Entonces la diabetes tipo 1 es más compleja, pero también es menos frecuente. Y la que actualmente todos conocemos más es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, ¿en qué consiste? Ustedes que han escuchado hartas veces de diabetes. Estamos participativos hoy día, ¿eh? La diabetes tipo 2 es la más frecuente. Casi el 90% de los casos de diabetes es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 tiene un origen que es distinto a la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1, donde el páncreas no produce o produce muy poca insulina, en la diabetes tipo 2 el páncreas sí produce insulina. De hecho, a veces produce harta insulina. Pero el tema no está en el páncreas. El tema está en las células que reciben el azúcar. En las células que tienen que permitir el ingreso del azúcar a su interior. Y eso habitualmente implica de que, como se genera una dificultad en el reconocimiento de la insulina por parte de la célula, obviamente que es más progresivo. Es por eso que la instalación de una diabetes tipo 2 es lenta. A veces se demoran años en que puede aparecer, a diferencia de una diabetes tipo 1 que habitualmente el diagnóstico es mucho más rápido. Y habitualmente la diabetes tipo 2, a diferencia de la diabetes tipo 1, tiene causales que son bien conocidas, habitualmente factores de riesgo bien conocidos que en su gran mayoría, y lo vamos a ver acá también, tienen que ver más bien con factores ambientales. Es cierto, tiene una relación genética, o sea, si usted tiene algún pariente con diabetes, tienen un poquito más de riesgo de tener diabetes. Pero si ustedes siguen buenos consejos de salud, tanto en la parte nutricional como en la parte física, no deberían tener diabetes. Es un tema netamente también más bien ambiental. Y la diabetes tipo 2, como es más progresiva, da más tiempo también en el tratamiento. Se puede manejar con dieta, se puede manejar con cambio, digamos, en el estilo de vida en el punto de vista deportivo. Uno puede usar medicamentos y obviamente cuando ya es más avanzado, uno llega también a usar insulina en el caso de la diabetes un poquito más compleja. Ahora, obviamente que no todas las personas con obesidad o con sobrepeso van a desarrollar diabetes, pero es un factor de riesgo importante. Y es ahí donde viene entonces el concepto de la resistencia insulínica. Ustedes han escuchado eso, ¿no? Cuando uno habla de diabetes, uno puede hablar de una escalada. Cuando habla de diabetes tipo 2 principalmente. Entonces, cuando uno se imagina cómo falla este proceso del manejo del azúcar, lo primero que puede comenzar a fallar es en el tema de en cómo la célula reconoce la insulina que el páncreas produce. Cuando las células de los músculos, la grasa del hígado, no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa de sangre, digamos, la glucosa de la sangre en forma fácil, el páncreas se ve obligado a producir más insulina para que esas células puedan reconocerla. Entonces,
la persona mantiene niveles de azúcar normales. Una persona con resistencia insulínica se puede hacer un examen de glucosa en ayuno, ya sea de estos aparatitos, digamos los digitales, o a través de una muestra de sangre, y va a salir un azúcar normal. Eso no significa de que no tenga alguna alteración en el metabolismo del azúcar. Es posible que tenga una resistencia insulínica. Y la resistencia insulínica habitualmente se considera como el precursor habitual de la diabetes tipo 2. No genera síntomas habitualmente. La insulina en grandes cantidades en el cuerpo sí genera daño al cuerpo. De hecho, cuando ya se produce diabetes, el daño que se produce en parte de la diabetes también es por el exceso de insulina que está recorriendo el cuerpo. Pero sí hay señales físicas que uno no puede orientar si uno tiene o no alguna insulinoresistencia. Entonces, principalmente son tres. Cuando existe la obesidad a nivel abdominal, una típica guatita. Cuando se asocia también a lo que se conoce como los lunares de carne, que le llaman habitualmente a las personas, que son esos acrocordones que uno le llama. Y además también cuando eso se asocia también a una pigmentación más oscura de la piel, principalmente la zona de los pliegues, cuello, axila, otra zona de pliegues. Eso se llama acanthosis nigricans y habitualmente son señales que da el cuerpo de que hay una resistencia insulínica en curso. Por lo tanto, es importante que uno comience a notarse si efectivamente comienza a saber algunos de esos síntomas, de que uno tiene que ponerle un poco más de atención al tema del manejo del azúcar. Después de la resistencia insulínica viene lo que la gente habitualmente le llama una prediabetes. ¿Qué es la prediabetes? Es cuando este exceso de insulina ya no puede ser compensado por digamos que este exceso de insulina que hay en el cuerpo no es suficiente como para que los niveles de azúcar se mantengan dentro de rangos normales. Esto es como el segundo peldaño en la etapa previa a la diabetes. Habitualmente cuando ya hay una prediabetes significa que los niveles de insulina que están en el cuerpo son elevados. Le es más difícil a la célula del cuerpo poder ingresar a la glucosa a la célula y por lo tanto ya comienzan a existir algunas alteraciones de los niveles de azúcar que se detectan a través de los exámenes. Glicemia de ayuno alterado, es decir, si usted de repente se hace un examen de sangre y le sale el azúcar un poquito más alta, pero no en un rango severo. Cuando se hace la prueba de glucosa, que es esta prueba que tienen que tomar un vaso bien azucarado, bien rico. No produce nada de náusea esa cosa. Que después de 2 horas a uno le miden y tiene un nivel que es como intermedio ahí entre Tongo y Los Vilos. Eso habitualmente se considera que es una prediabetes. No alcanza a tener niveles suficientes de producir una diabetes como tal, pero obviamente que va en camino para. Tanto la resistencia insulínica como la prediabetes tienen la importancia de que pueden ser manejadas y en cierta medida se pueden revertir. Distinto es cuando ya se instala una diabetes que es mucho más difícil, de hecho antiguamente se consideraba imposible de curar cuando ya se instala una diabetes en el cuerpo. Por lo tanto, habitualmente toda la atención de la salud como tal se orienta a la detección de la resistencia insulínica de la prediabetes para que obviamente se puedan detener en este momento y no llegar a avanzar formalmente a una diabetes. Y después, obviamente, ya se instala la diabetes. La diabetes ya es cuando ya los niveles de azúcar en la sangre son tan elevados, producto de que ya los niveles de insulina que existen en el cuerpo ya no son capaces de poder manejarlo de una forma adecuada. La diabetes tipo 2, que es la más conocida, entonces, tiene factores de riesgo. Yo le había mencionado que habitualmente uno le echa la culpa siempre a la historia familiar. Pero en verdad, existen otros factores de riesgo que son mucho más ambientales en la causa de una diabetes. El principal, la falta de ejercicio. Una buena forma de poder ingresar el azúcar, digamos, que anda circulando en la sangre a las células musculares a través del ejercicio. Existen canales específicos, después Oscar nos va a mencionar un poco acerca de esos temas, que efectivamente hacen de que el ejercicio es una buena forma de poder manejar el azúcar en la sangre. Por lo tanto, uno aconseja que efectivamente tengan una buena actividad física. La obesidad, obviamente, que también es un factor de riesgo, ya sea porque es una buena fuente de azúcares, las grasas se pueden transformar a nivel metabólico en azúcares para el cuerpo y además también porque también altera otros mecanismos que se encargan de la regulación del cuerpo metabólico. El 80% de las personas con diabetes padece de al menos sobrepeso. El envejecimiento. Obviamente que a medida que uno va envejeciendo, los mecanismos que tiene el cuerpo de ir compensando ciertas cosas también se van perdiendo. Acuérdense que hace 50 años atrás la esperanza de vida del chileno era de 50 años. Ahora la esperanza de vida actual es aproximadamente de 79 años para el hombre y 82 años para la mujer. Siempre las mujeres tienen más años porque el Señor quiso así. Pero la cosa es que la esperanza de vida efectivamente del hombre es
más baja, pero obviamente como vivimos más años, obviamente que también nos exponemos a más enfermedades. Por lo tanto, es por eso que el envejecimiento es un factor de riesgo también a considerar. El estrés. El estrés, las tensiones, son una causa conocida también de un mal manejo de la insulina en el cuerpo, principalmente porque también estimula la producción de insulina a nivel cerebral, producción de la estimulador de producción de insulina a nivel cerebral también. Por lo tanto, el estrés puede ser una causa también como un factor de riesgo para la diabetes tipo 2. Y la historia familiar, obviamente, que es una historia importante. Es importante tener el antecedente de padre, madre, tíos, abuelos cercanos con antecedentes de diabetes. A ustedes les genera una predisposición, pero eso no significa que ustedes vayan a desarrollar diabetes sí o sí. Ustedes pueden manejar todos esos factores ambientales y aunque tengan los peores factores de riesgo familiares, posiblemente ustedes no van a desarrollar diabetes. Otras causas de diabetes, como ya he mencionado, existen muchas. La más conocida es la diabetes gestacional, que en general es una diabetes de corta duración que tiende a resolverse una vez que ya se produce el nacimiento del hijo. Hay causas genéticas, enfermedades hormonales. Una de las causas bien conocidas también de diabetes es más que nada cuando existe alguna lesión del páncreas. El páncreas es el órgano que produce insulina, por lo tanto, si uno le saca el páncreas a la persona, como sucede en un cáncer de páncreas o ante lesiones traumáticas, obviamente esa persona va a quedar con diabetes. Y los fármacos. Fármacos, obviamente, que en distinta intensidad pueden producir el riesgo de diabetes. Los más conocidos son los corticoides. Por eso que una de las razones por las cuales uno desaconseja el uso de corticoides, especialmente a largo plazo, en personas que lo usan por causa de dolor o reumatismo, es el tema de la diabetes. Es una causa conocida de causa de diabetes corticoidal. Pero son poco frecuentes todo este grupo, y obviamente que uno le da un poco más atención a las causas más habituales de diabetes. Síntomas de diabetes. Es una pregunta bien frecuente. ¿Cómo me doy cuenta que tengo diabetes? Los síntomas habitualmente son diversos, pero al menos de todos estos síntomas que se mencionan acá, existen tres que habitualmente siempre o casi siempre se dan juntos, que son las causas de la P, desde el punto de vista médico. Polidipsia, que significa que aumenta la sed. ¿Por qué aumenta la sed? Porque obviamente cuando hay una diabetes descompensada, el azúcar se pierde por la orina, el azúcar arrastra agua, uno se deshidrata y uno tiene que poner el agua. Poliuria, lo mismo. Uno va al baño constantemente a orinar porque efectivamente el azúcar en la orina arrastra agua. Por lo tanto, uno se va deshidratando. Y la polifagia, porque obviamente cuando se producen problemas renales, por arrastre del azúcar también y proteína, uno va aumentando también en cierta medida la pérdida de proteína producida por un exceso de azúcar en la orina, va generando que uno baje de peso. Y de hecho ustedes se pueden dar cuenta de personas que eran gorditas, que si rápidamente comienzan a bajar de peso, uno podría estar contento, pero realmente la causa de su baja de peso no es una causa buena. Y de hecho esas personas usted los ve un mes después cuando ya están iniciando el tratamiento para la diabetes y comienzan a engordar de nuevo. Entonces uno le echa la culpa al tratamiento, que los medicamentos engordan, pero no es así. Es que el tema de que la compensación hace que uno deje de perder proteína y por lo tanto uno comienza a recuperar peso. Los otros síntomas son un poco más generales. Obviamente uno está un poco más cansado, ve también un poco peor, ya sea porque cambia un poco la composición del humor vítreo a nivel del ojo o también a nivel de la retina cuando un poco más avanzado. Se produce hormigueo en las manos, en los pies, cansancio, entumecimiento, porque obviamente los nervios también se afectan por el exceso de azúcar. Úlceras que no cicatrizan, principalmente por una mala vascularización a las extremidades distales, porque no llega tanta sangre en verdad. Pérdida de peso sin razón aparente, como le había comentado. De hecho, muchas veces esas úlceras también se asocian después a amputaciones, que son complicaciones posteriores. A nosotros siempre se nos enseñan en medicina que en general uno puede imaginarse la diabetes como tener leche condensada en la sangre. Y de hecho, no sé si ustedes han visto la viscosidad de la leche condensada, ¿cierto? Ya, pues, literalmente, el producto químico que se produce en la sangre es parecido a leche condensada. Y uno efectivamente ve que la sangre se vuelve mucho más espesa, circula menos, los vasos sanguíneos que son pequeñitos se van dañando y eso va generando también problemas de la circulación. Por lo tanto, la diabetes es bien dañina. Como les mencionaba, los síntomas de la diabetes dependen mucho del tipo de diabetes. Cuando es una diabetes tipo 1, obviamente que es por una causa de que no hay insulina en el cuerpo, la instalación de los síntomas son rápidas. Y es por eso que generalmente los diabéticos tipo 1 debutan principalmente con cosas complicadas, coma diabético, compromiso de conciencia,
habitualmente llegan al hospital, habitualmente se les diagnostica diabetes tipo 1 habitualmente en el hospital, de hecho, porque son de debut muy rápido y son muy agresivas. A diferencia de la diabetes tipo 2, que el inicio de los síntomas es progresivo. De hecho, uno sabe que habitualmente cuando la persona consulta por alguna molestia secundaria de la diabetes, porque tiene mucha sed, tiene una baja de peso o porque va muchas veces al baño, uno estima que esa persona ya tiene al menos 5 años de diabetes en el cuerpo. Por lo tanto, ya uno comienza a trabajar ya con 5 años de atraso, y eso a nivel de las complicaciones que genera la diabetes igual es harto tiempo, porque ya se ganó posiblemente el riesgo de tener problemas del corazón, problemas visuales, problemas renales. Por lo tanto, es importante que ustedes tengan conocimiento de que existe la posibilidad de tener diabetes y puedan hacerse chequeo previamente. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? Que son habitualmente aquellas diabetes que ya están más instaladas. Habitualmente se agrupan en 5 grandes categorías. El corazón. El riesgo, digamos, la diabetes como tal, aumenta aproximadamente entre 3 a 5 veces el riesgo de un infarto. De hecho, cuando uno evalúa a un paciente con riesgo de infarto, existen factores de riesgo que son pequeñitos, que cuando se suman generan un riesgo importante. La diabetes se considera como un riesgo grave. El solo hecho de tener diabetes en el cuerpo ya tiene un alto riesgo de producir un infarto, y habitualmente los infartos secundarios a una diabetes son infartos más complicados, porque generalmente son arterias que están mucho más dañadas en forma general y no en daños localizados como suceden en otras causas de diabetes. Por lo tanto, el corazón hay que cuidarlo. Por lo mismo también suceden accidentes cerebrovasculares, o sea, infartos cerebrales, derrames también en parte, pero más bien infartos pueden ser secundarios a la diabetes. La diabetes habitualmente se considera que es la primera causa de ceguera en el mundo, adquirida. Así que la diabetes hay que tenerla en consideración, principalmente porque efectivamente se va produciendo un daño en la retina. Y la retina generalmente es bastante complicado poder manejarla. Por lo tanto, cuando hay una retinopatía diabética, la probabilidad de que esa retinopatía pueda avanzar y generar una ceguera es alta si no se cuida de buena forma. Nefropatía. La diabetes también es una de las principales causas también de insuficiencia renal. Muchas veces llegan a trasplante cuando no se cuidan de buena forma. Y es netamente por un tema de cómo ese riñón tiene que soportar las grandes cantidades de azúcares que van chocando, digamos, en su filtro, al igual que también de proteína. Por lo tanto, también es una causa de diálisis bastante frecuente la diabetes. La neuropatía diabética, que de hecho también es algo que es bien conocido, es porque efectivamente el azúcar daña las terminales nerviosas, daña los vasitos sanguíneos que alimentan los nervios, y eso va generando pérdida de sensibilidad al inicio, pero también puede generar síntomas dolorosos. Generalmente se pueden generar dolores bastante intensos secundarios a una diabetes, y obviamente que también existe el riesgo de que cuando se afecta principalmente la circulación de sangre a nivel de los pies o especialmente en las zonas más distales del cuerpo, también existe el riesgo de amputación. Por lo tanto, la diabetes tiene hartas complicaciones y es por eso que la idea es que uno pueda manejarlo a tiempo, y si ya está un poco avanzado, tratar de estancarlo para que no siga avanzando y no genere mayores complicaciones. Por tanto, ¿quiénes deben estudiarse? Toda persona mayor de 45 años, solamente por estadística, debiera estudiarse, a menos de ir digamos, hacerse un chequeo anual con examen de sangre y evaluarse efectivamente el nivel de glucosa en sangre, que es el examen más básico que existe. Si no tiene 45 años, pero sí tiene otro antecedente de riesgo como el sobrepeso, obviamente que sí también debiera considerar la posibilidad de ir al médico y pedir una orden para hacerse un estudio de glucosa. Especialmente si son parientes de alguien con diabetes, si son mujeres y han tenido hijos que pesaron más de 4 kilos al momento del parto, o sea, guaguas gigantescas, habitualmente se asocian habitualmente a diabetes gestacional, por tanto es un factor de riesgo. Si son sedentarios, si tienen la triada de hipertensión arterial y colesterol alto, obviamente que también se asocian a un alto riesgo de diabetes. Si obviamente tienen sospechas previas, porque tienen a lo mejor una glicemia de ayuno alterado, que uno llama, que es que a veces les sale el azúcar de vez en cuando un poco alta al momento de, digamos, el examen de sangre, también es importante que sigan haciendo un seguimiento si saben que tienen resistencia insulínica o si han tenido alguna enfermedad del corazón. Hasta el momento, ¿vamos bien? ¿O están bajoneados porque en verdad la diabetes es mala y no va? Pero ustedes no tienen que asustarse, que esto se puede manejar.
¿Cómo se puede controlar la diabetes? Solamente a grandes rasgos. Esa parte después le va a tocar aquí al doctor Oscar. Principalmente manteniendo una actividad física adecuada, mantener una dieta equilibrada, ojalá más rica en verduras, evitando el consumo digamos, de grasas y de azúcares procesados. El tomar los medicamentos cuando ya hay un grado de diabetes, resistencia insulínica o prediabetes diagnosticada, es importante que ustedes puedan hacer el uso de los medicamentos que le deja su doctor, que asista a sus controles. No sacan nada con tomar medicamentos si no van al médico en 5 años. Obviamente, independientemente que sigan tomando la metformina, puede ser que a lo mejor la dieta haya avanzado y no estén haciendo nada. Por tanto, es responsabilidad que también vayan a su doctor, que se controlen ambulatoriamente su nivel de azúcar a través de estas maquinitas que son los glucómetros, que no son de difícil acceso. A veces los insumos pueden ser un poco más caros, pero se pueden conseguir. Y obviamente que también siendo responsable en el tema del control de los otros factores de riesgo de diabetes. Tener una buena presión arterial, tener un buen manejo de los niveles de colesterol, no fumar. Supongo que aquí no fuma nadie, si no habría que borrarlo de la iglesia. Pero no fumar y también hacerse pruebas de sangre frecuentemente. Como ustedes se dan cuenta, yo creo que somos norteamericanos, por eso lo puse en Estados Unidos, pero eso no conseguí nada chileno, así que eso es de ya la CDC. Así que esa primera parte es para que ustedes puedan conocer un poco más de la enfermedad como tal. Ahora vamos a invitar aquí a Oscar para que nos pueda dar también el concepto del manejo y la parte espiritual que es fundamental. Bien, complejo salir después de Moisés a hablar. No es fácil, era el que domina un poco más el tema, así que vamos a tratar de explicar algunas cosas porque hay muchas cosas técnicas que ustedes me imaginan que cuesta entender, así que vamos a tratar de simplificar algunas cosas. Yo voy a enfocarlo en la parte del ejercicio y nutrición y especialmente a la diabetes más predominante, que era la diabetes tipo 2, ya que excelente Moisés, aprendieron, ¿ya? Que era la que correspondía al 90% de la población y que tenía principalmente su origen en, ¿qué tipo de factores? Ambientales, o sea, nosotros somos los culpables, ¿cierto Moisés? No le eche la culpa a la genética, tiene una parte, pero en realidad nosotros la adquirimos. Bien, les voy a comentar un poco, esto es súper enredado, pero lo importante es lo siguiente, les voy a tratar de explicar el punto de vista de la iglesia, ¿ya? Miren, este es el páncreas que dijimos que era el que secretaba la insulina, ¿cierto? La liberaba al torrente sanguíneo, ahí está la insulina, para luego llegar hasta una célula cualquiera para que pueda ingresar la glucosa a la sangre. ¿Y por dónde ingresa? Por esta puerta que le vamos a llamar como GLUT4. En otras palabras, es como si llegáramos un día sábado acá a la iglesia, estuviéramos todos afuera esperando y tuviera que venir un hermano a abrir la puerta para que todos ingresáramos. El hermano que abre la puerta sería la insulina, ¿ya? Y la puerta sería el GLUT4. La insulina abre la puerta para que ingrese la glucosa a la célula para que ésta se pueda alimentar. ¿Bien? ¿Por qué es importante esto? Porque después, esta es la forma en la que funciona la insulina en nuestro cuerpo, pero después les voy a mostrar qué ocurre en el ejercicio con esta vía. ¿Ya? ¿Una pregunta respecto a esto? ¿Se entiende, cierto? La insulina entonces abre canales, en este caso el GLUT4, para que la glucosa ingrese a la célula. Otro concepto importante que tenemos que tener claro es el índice glicémico, que tiene que ver mucho con la nutrición. Una cosa es la glicemia, que es la que usted se toma y se mide cuando se hace algún examen, que en el fondo le ve la cantidad de de glucosa que usted tiene en sangre en ese momento, pero otra cosa es el índice glicémico, que eso no se le ve a usted, sino que se le ve al alimento que usted consume. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, se establece que esta curva doradita que está acá arriba es la glucosa. Esa es como que usted se come una glucosa e inmediatamente esta le llega a la sangre. Inmediatamente, no se demora nada. Y si le toman, a usted le va a salir mucha cantidad de índice glicémico, de glicemia, muy alta. Sin embargo, hay alimentos que tienen un índice glicémico alto, que son estos que están con la flechita roja. ¿Qué significa eso? Que cuando yo los como, rápidamente se liberan a la sangre. Y al liberarse rápidamente a la sangre, también rápidamente tienen que actuar ¿quién? La insulina, para bajar estos niveles de azúcar o glucosa en sangre. Y también tenemos otros alimentos que son de bajo índice glicémico, que están acá simbolizados con esta línea verde. O sea, alimentos que yo los consumo y se demoran mucho más en ser liberados a la sangre. ¿Por qué es importante esto? Por supuesto que es importante, porque en la medida en que yo como alimentos que tienen más alto índice glicémico,
más rápido va a tener que actuar la insulina. En cambio, si yo ingiero un alimento de bajo índice glicémico, se va a ir liberando de a poco a la sangre y por lo tanto la insulina también va a ir siendo liberada de a poco. ¿Van entendiendo la relación? Ahora, miren esto. Aquí están algunos de los alimentos. Esto es un estudio que se hizo en el año 2002 que presenta la cantidad de alimentos más consumidos en Chile. Ya, esto se hizo acá en Chile, para que vea. Y se muestra con color verde acá los que tienen menos índice glicémico. O sea, los que usted consume y se libera más lento a la sangre y por lo tanto la insulina actúa también más lenta. Así que encontramos acá mucha leche. Por si acaso, si alguien encuentra algún alimento impuro, no me eche la culpa, esta es porque el estudio se hizo así, ¿ya? Por ejemplo, están las cerezas. Por supuesto, estas son porciones de 100, dependiendo del alimento, de gramos nomás. No es que usted se pueda comer 2 kilos de cereza. Ya son hablando porciones. Una taza, dependiendo de lo que usted coma. Entonces, el maní, el milo, incluso los porotos, lo que es legumbre, tiene un bajo índice glicémico. Muy recomendable consumirlo. Además, que si un producto tiene muy alto índice glicémico, lo más probable es que usted a la hora ya tenga hambre de nuevo. Porque se genera un efecto en el que, vamos a retroceder un poco, si yo como un alimento con mucho índice glicémico, actúa muy rápido la insulina y a veces actúa tan rápido que genera un efecto contrario en donde baja muy rápido la insulina. A eso se le llama hipoglicemia reactiva, que es producto de una ingesta demasiado alta de azúcar, entonces baja demasiado, o sea, la tenía muy alta y luego bajó rápidamente. En cambio, si yo consumo este tipo de alimentos, la glicemia en sangre se mantiene constante. El problema está en esto. Y yo pensaba en algo. Cuando yo era chico y me tocó celebrar mis cumpleaños, la bebida era como un premio. Me acuerdo que lo único que se daba era leche con chocolate. ¿Ya? Pero ahora Chile cambió. Ha cambiado en los últimos años. Chile ha cambiado en los últimos años. No, Chile despertó, no corresponde acá. Bueno, Chile ha ido cambiando en los últimos años y, por ejemplo, Chile no tiene prácticamente pobreza extrema. Ya no hay casos de, no sé si César que trabaja, no sé si hay muerte por desnutrición en niños abandonados, no sé si existe, ya no existe eso, antes se daba. Y es porque el estatus social de Chile ha cambiado. Y eso es un problema, porque, por ejemplo, ahora la bebida no puede faltar en la mesa en la hora del almuerzo, en la once y en el desayuno. Y eso es triste pensarlo. Porque antes la bebida era solamente para eventos especiales, porque no alcanzaba la plata. Ahora alcanza, para todo. Entonces ha ido cambiando nuestra forma de alimentarnos. El chileno ahora tiene pastelito a la 11. ¿Qué comemos hoy? Se pregunta, ¿cierto? Y viene y llega con pastelito. Rico, ¿cierto? Ni un problema, pero si uno lo repite todos los días, hay un gran problema, porque si nos damos cuenta acá, con rojo, están todos los alimentos que tienen mucho índice glicémico. Y tenemos, por ejemplo, el zapallo tiene mucho, por eso uno come un trocito de zapallo nomás. Pero tenemos leche condensada, voy a leer las cosas malas ya. El helado, por supuesto, el plátano también. Por eso es cuando alguien tiene diabetes le restringen todas estas cosas. La papa, el zapallo, entre otras cosas. El pan, el pan y todas sus variantes está. Pan integral, todo lo que es pan está incluido como un alimento de alto índice glicémico. O sea, usted se lo come y rápidamente se va a la sangre. Y lo peor es que el chileno se come 2 panes al desayuno, un pan al almuerzo, 2 panes a la 11 y un pan más a la cena. Complejo. Conversamos con Tamara cuando veíamos estos temas. Imagínense un almuerzo común y cualquiera. Vamos a hacer una cazuela. Le meto un trocito de zapallo, o una papita, por supuesto. Ya con eso es suficiente. Una papita no pasa nada, un trocito de zapallo no importa. Pero por supuesto no puede faltar la bebida que acompañe. ¿Verdad? Si es caldito, el pan que me como. Y por supuesto, para cerrar el almuerzo, además le agrego el postre, que tiene que ser dulce. Entonces, si usted se da cuenta, bombardeamos a nuestro organismo con alimentos que tienen muy alto índice glicémico. Finalmente, esta estadística nos sirve para llegar a una conclusión. Si usted quiere, especialmente las personas que tienen diabetes, debe eliminar todo lo que sea azúcar refinado inmediatamente. Y ojalá los que son sanos también lo eliminemos lo más que se pueda. ¿Qué es lo que es azúcar refinado? El azúcar blanca. Todo lo que sea pastel, eliminado. Hay que ser honesto acá, hay que venir a decir la verdad. Yo no puedo presentarme acá a mentir. Hay que eliminarlo.
O al menos restringirlo lo más posible, pero no podemos diariamente consumir estas cosas. Porque como dijo Moisés, esto es una enfermedad silenciosa, lenta, y que normalmente cuando se diagnostica ya tienen años de fase de atraso. Hay que eliminar todas estas cosas refinadas. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan de la cascada que le mostré al inicio, no? ¿Cómo funcionaba? Aquí está, po. Llega la insulina, activa el GLUT4 que sale para que ingrese la glucosa, ¿se acuerda? Para que ingrese al tejido. Pero aquí está lo interesante. El ejercicio físico es otra vía que a través de otro mecanismo que no importa explicarlo, va a hacer que también se active el GLUT4. O sea, el que abre la puerta para que ingrese la glucosa. Cuando se hace ejercicio, la insulina se inhibe. No funciona la insulina. ¿Y sabe por qué? Por el ejercicio. Cuando usted hace ejercicio, la insulina no funciona. Se inhibe totalmente, de tal manera que el ejercicio es el que se hace cargo de consumir la glucosa. Y consume mucho más, de hecho. Consume mucha glucosa el ejercicio. Por lo tanto, alguien que tiene diabetes debe hacer ejercicio. No es que puede, debe. Porque de esta manera va a regular la cantidad de azúcar en sangre. Y se podría ahorrar mucho dinero. Porque la enfermedad en Chile sabemos que sale cara, tratarse una enfermedad. Así que miren, por favor, el Señor nos dotó de nuestro cuerpo hermoso para que nosotros podamos utilizarlo de tal manera que nos permite regular la glucosa en sangre. Vamos a mostrar esto. Uy, se ve harto, ¿cierto? Sí, mucho. Ya yo lo voy a leer, dice, el GLUT4, ¿quién era el GLUT4? El que abría el GLUT4 es la puerta. El que abría la puerta era la insulina. El GLUT4 es la puerta. Dice, se encuentra principalmente en los tejidos sensibles a la insulina, como el músculo y los adipocitos, ¿ya? Y son la única, ya esto no importa, ya. El mayor responsable de la captación de glucosa en el músculo esquelético, el GLUT4, responsable de hasta un 80% de ella. O sea, el 80% de lo que se capta de glucosa es gracias a la puerta que se abre, que es el GLUT4. El incremento de la acción de la insulina sobre los transportadores de glucosa en el músculo esquelético se asocia con incremento de la expresión de GLUT4, así como respuesta a este tipo. Ya, pero lo importante acá es que este GLUT4 capta el 80% de la glucosa. O sea, ¿este es importante? Sí. Ahora, miren qué pasa con el ejercicio. La mayor parte de los GLUT4 se encuentran en el vesícula interior de la célula. Y estas vesículas son sensibles a la insulina, lo que decíamos, ¿cierto? La insulina abre la puerta. Pero miren aquí más, al ejercicio físico ya las situaciones de hipoxia. O sea, el GLUT4, uno de sus mejores amigos es el ejercicio físico. Si queremos abrir la puerta para que la glucosa entre al músculo y se queme, necesitamos hacer ejercicio. Así es la esencia. Miren esta parte final. Tanto la contracción muscular como la insulina aumentan el número de transportadores en la membrana y reducen el número presente en el citoplasma, de modo que se aumenta la captación. O sea, hace que esta puerta vaya al lugar correcto para que ingrese más glucosa. Pero necesitamos hacer ejercicio físico. Después voy a explicar qué tipo de ejercicio, ¿ya? Porque hay uno que especialmente está recomendado. Y aquí estos beneficios de la actividad física, yo sé que lo han visto un montón de cosas. Estos son todos estudios, por supuesto, no los vamos a leer todo, pero lo importante es que, la primera parte, mejora la sensibilidad a la insulina, lo que disminuye la insulinemia basal y postprandial. En otras palabras, ayuda a la sensibilidad del GLUT para que ingrese la glucosa a la célula. ¿Ya? Aumenta la utilización de la glucosa en el músculo y están muchos otros cambios más. Por ejemplo, ayuda a tener un buen peso corporal, ayuda a bajar de peso, le ayuda a usted emocionalmente el ejercicio porque usted se siente mejor con su cuerpo. Hay algunos que se sienten medio depresivos por cómo se ven en el espejo. Entonces, el ejercicio físico tiene además otros muchos factores. Ahora, hay una frase muy interesante que Moisés ya adelantó algo. Dice, es que mi mamá tenía diabetes y por eso yo soy diabético. La culpa es de la genética, es que yo nací así, ¿qué puedo hacer? Y es verdad, hay factores que no podemos controlar. El 10% están ahí que no hay causa, ¿cierto, Moisés? Moisés ya explicó que el 10% que está en la otra diabetes tipo 1, las causas pueden ser pero múltiples. La diabetes 2, que es la que la mayoría tienen,
responde finalmente a factores medioambientales, o sea, a las decisiones que yo tomo. Pero yo les voy a demostrar algo, miren. Tras una sola serie de 45, estos son estudios, de 40 a 60 minutos en bicicleta, a un 60-70% así de del VO2 max, pero vamos a decir de su intensidad, o sea, como a la mitad, si usted se imagina, a ver, voy a andar en bicicleta lo más rápido que pueda, poquito más de la mitad de eso, el GLUT4 a la membrana plasmática aumenta entre un 20 al 74, o sea, aumenta la captación de glucosa, entre un 20 y un 74% en individuos diabéticos. Imagínense, lo que se mejora inmediatamente la captación de glucosa solamente haciendo ejercicio. Casi lo mismo que en individuos no diabéticos, en los que el incremento fue de 28 a 71, en la misma estadística. O sea, que cuando usted hace ejercicio tiene prácticamente, en algunos casos, los mismos resultados que alguien normal. Es que el ejercicio, voy a decir con cuidado esto ya, porque uno lo puede tomar así como, ¡oh, qué extraordinario! El ejercicio, al tener muchos beneficios hormonales, muchas de las expresiones genéticas que uno puede traer por herencia, gracias al ejercicio se quedan ahí, no se expresan todas. El ejercicio y la buena alimentación ayuda a tener un organismo equilibrado. Y usted puede tener papás con diabetes, pero si usted tiene una vida sana, no le debería dar, por más carga genética que usted tenga. ¿Significa que vamos a obviar la carga genética que tengamos? No, por algo existe una anamnesis que se le hace a los pacientes, se les pregunta porque tienen más probabilidades de. Pero si usted es sano y el ejercicio ayuda a mantener estos niveles. Y miren, y acá hay más estudios respecto a esto. No los voy a mostrar todos y les voy a tratar de explicar. Esto es, por ejemplo, ustedes han escuchado la famosa frase, es que él es flaco por genética. Come y no engorda, ¿cierto? Y yo como un pastelito y engordo al tiro. Quiero decirles que eso es verdad. Existe, miren. Aquí está la gente que dice que come algo nomás y engorda al tiro. Ahí está. Y aquí está la gente que come y no engorda. Y aquí está la gente intermedia. Esto se expresa en genes, o sea que genéticamente esta persona tiene un gen que tiene ese nombre. No importa. Lo importante es que genéticamente esta persona está más dispuesta a ser gordito simplemente porque su genética es así. ¿Saben lo que pasa con ejercicio? Aquí estamos hablando de circunferencia pélvica. No sé si alguien ha hecho ese examen. Le toman acá la cintura pélvica acá para saber cuánto es su nivel de la cintura precisamente. A ver si está gordito o no. Entonces aquí tenemos a la persona. Esto es en gente sedentaria. La gente que no hace ejercicio tiene esta estadística. El que tiene este gen, coma poco o coma mucho, va a ser gordito y va a tener alta circunferencia. El que genéticamente el Señor le dotó, coma y va a ser flaco. Pero ¿qué pasa en ejercicio? Miren. Se mantiene igual. Si bien el del medio parece que tiene un poquito más arriba, estadísticamente no es importante. Una persona que hace ejercicio, por más que genéticamente tenga una carga que le permita, no, va a ser gordo, no. Si él hace ejercicio, va a tener lo mismo que alguien que genéticamente salió mejor afectado. Y así lo podemos ver en todos los casos. Aquí el IMC, digamos, índice de masa corporal. Lo mismo, aquí está el que tiene genéticamente tiene más disposición a ser más gordito y acá el que tiene más disposición a ser flaco, hace ejercicio, estadística igual, no varía, no cambia, porque el ejercicio hace que mucho de lo que genéticamente tenemos a disposición se regule. Lo último también, porcentaje de grasa corporal, ahí está el mismo personaje, persona sedentaria, por supuesto tiene este gen, se dispara esto, porque no hace ejercicio. Y es que el otro ahí, si bien aumenta, por supuesto, si no hace ejercicio, igual va a tener un poquito más de guatita, todo eso, pero haciendo ejercicio, los niveles se igualan. ¿Es importante el ejercicio entonces? Sí. Es importante. Así que no le echemos la culpa. O sea, al final los culpables somos nosotros por nuestro mal estilo de vida. Ya, si alguien ya tiene diabetes, ¿qué debería hacer? ¿Qué tipo de ejercicio? A ver, es complejo porque debería tratarse con alguien, con un nutricionista, con todo un equipo multidisciplinario. Pero para iniciar, lo más importante es ejercicio de larga duración, ¿ya? Porque mientras más tiempo usted tenga la puerta abierta,
más glucosa va a ingresar y por lo tanto se va a consumir más. Esa es la sencilla explicación. Así que ojalá ejercicio dependiendo de los niveles acá. Aquí están los niveles de glicemia. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que está, Moisés, ¿qué sería ahí? Diabética o prediabética. ¿Estaría? Ya, estaría dentro de lo normal, entonces, ya. Podría ser alguien que te podría dar prediabetes, pero normal, ya. Se recomienda hacer un ejercicio mayor a 30 minutos, que en este caso sería caminata o bicicleta. Esto sería para prevención, ¿ya? Más que todo. Y una ingesta de carbohidratos de 10 a 15 gramos. Una colación pequeña que usted ingiera mientras hace ejercicio durante este tiempo. ¿Ya? Menor a 30 minutos sería, en teoría, suficiente. Esto es diariamente, por si acaso. 30 minutos diariamente, menos de 30 minutos. Tipo de actividad moderada dependiendo de los niveles de glicemia. ¿Ya? Aquí se van indicando según el nivel. Yo le puedo mandar después todo esto, porque el tiempo se nos está agotando. Pero lo importante es que alguien que tiene diabetes necesita consumir cada cierta cantidad de tiempo una cantidad de alimento, porque si no se puede descompensar. Y hacían ejercicio y descompensarse, déjeme decirle que puede traer otro accidente peor aún, porque caerse ahí puede significar algo mucho peor. Pero debe hacer ejercicio. Cualquier tipo de ejercicio, recomendable entonces ejercicio de baja a moderada intensidad por tiempos largos. ¿Qué sería baja o moderada intensidad? Como ahí se explica, a lo mejor una caminata o una bicicleta. Una buena recomendación sería, si usted puede comprar una bicicleta estática, que no la vaya a dejar, por supuesto, para colgar la ropa, como en muchos casos ocurre, sino que se puede utilizar durante tiempo largo. ¿Ya? Puede practicar algún tipo de otro deporte, por ejemplo, deporte colectivo, como tenis o fútbol o todo eso, sí, pero siempre controlado. Es bueno de antes de hacer ejercicio una persona que tenga diabetes se controle, tenga su aparatito y se mida antes, y si es muy largo, también durante, y por qué no después, también, o sea, del ejercicio siempre tiene que medirse cómo está, porque si requiere ingerir, es suficiente. Pero tratar de ingerir, dependiendo de la intensidad del ejercicio, en las veces que usted va a ingerir. Mientras menos intenso sea el ejercicio, menos va a tener que consumir usted, ¿ya? Pero si es más largo, va a tener que consumir más. Es una explicación sencilla, o sea, si usted va a estar corriendo una hora va a estar dando bicicleta, por lo menos sería recomendable a lo mejor cada 20 o 30 minutos estar consumiendo una pequeña porción de ¿qué tipo de alimentos? ¿Bajo índice glicémico, alto índice glicémico? De bajo índice glicémico, ya, que bueno, algo les quedó. De bajo índice glicémico. ¿Ya? Para finalizar viene esta parte importante que es la parte espiritual. ¿Ya? Esta parte es la dura, sí. ¿Ya? Y bueno, todo ha sido duro, yo creo, todo lo que hemos presentado, y el tiempo es corto. Pero les quisiera presentar algún aspecto importante respecto al ámbito espiritual. ¿Por qué debemos cuidar nuestro cuerpo? Miren, cuando Dios nos creó, aquí está la cita bíblica, ¿se acuerda lo que dijo Dios o no? Hagamos al hombre, ¿cómo dijo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree, y etc. Y después, ¿qué dice el siguiente texto? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Por lo tanto, usted es imagen de Dios. Y eso es suficiente motivo ya para que usted se cuide, porque usted es el reflejo de Dios también. Podemos algunos dudar, porque yo no sé si usted ve a Dios reflejado en mí, por ejemplo. Complejo, ¿cierto? Pero somos imagen de Dios. Por muy alterada que podamos tener nuestra imagen, o el pecado lo que haya hecho conforme a los años, pero somos imagen de Dios y cada uno de ustedes es imagen de Dios. Y fue creado por Dios a su imagen. Y ese es suficiente motivo para que usted se cuide, porque usted fue creado a imagen de Dios. Y el segundo motivo es porque somos mayordomos. ¿Mayordomos de qué? ¿Qué dice 1 Corintios? Lo podríamos decir de memoria, ¿verdad? ¿Cuál es? Bueno, no se lo sé decir. Pero nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Significa que Dios quiere morar en nuestro cuerpo. Y ahora vienen las citas que son pesadas. Pero si Dios quiere morar en nosotros, Dios necesita un buen lugar para morar. Necesita un buen cuerpo para estar ahí. Y Elena de White lo anticipó y lo vio.
Y estas son fuertes, estas citas, pero hay que decirlo. Dice, el creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente. Y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable. O sea, Dios se ha comprometido que usted funcione de manera espectacular. Sí, el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con Él. Ahí está el tema. Dios va a cuidar de su cuerpo en la medida que usted le haga caso a las medidas que Él dejó, de alimentación, de actividad física, porque el Señor por algo nos dotó de músculo. Si no, seríamos otro tipo de elementos. Toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser, esta parte importante, considerada tan divina en su origen, en su carácter y en su importancia, como la palabra de Dios. Las leyes que el Señor nos dejó de alimentación son igual de importantes que los 10 mandamientos, por ejemplo. ¿Tienen el mismo valor ante Dios? No debemos quitarle importancia. Toda acción descuidada y desatenta, todo abuso cometido con el maravilloso mecanismo del Señor, o sea, todo abuso cometido con nuestro cuerpo, al desatender las leyes específicas que rigen la habitación humana, es una violación de la ley de Dios. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más admirable. La obra perfecta de Dios es el hombre. Si hay una forma en que nosotros podemos ver que Dios existe, es mirándose a usted mismo, a cómo funciona su cuerpo, a cómo trabaja. Busque video en YouTube si quiere de cómo funciona, de cómo viene un bebé al mundo. A algunos les tocó verlo también. Pero busque cómo se crea todo eso. Es maravilloso. Cómo funciona nuestro cuerpo cuando hace ejercicio, por ejemplo, cuando está sentado, cuando está durmiendo. No siempre funciona igual. Esta es la obra perfecta de Dios. Pero violar cualquiera de las leyes que el Señor dejó es lo mismo que violar la propia ley de Dios. El conservar el cuerpo en una condición sana a fin de que todas las partes de la maquinaria viva actúen armoniosamente, miren qué interesante, debe ser el estudio de nuestra vida. El juez dice, si usted, ¿cómo conservar este cuerpo lo más sano posible? Debería ser uno de nuestros estudios. Los hijos de Dios, esta parte es muy fuerte, no pueden glorificarlo a Él con cuerpos enfermos o mentes enanas. Lo que se complacen en cualquier clase de intemperancia, ahora sea el comer o beber, malgastan su energía física y debilitan su poder. Obvio, porque si yo hago lo que quiero con mi cuerpo, significa que voy a hacer lo que quiera con mi vida. Dicen que la tentación más grande es el del apetito. Y por eso Jesús, la primera que sufrió cuando Él estuvo 40 días sin comer fue la del apetito, la del hambre. Y es porque es algo fisiológico, lo necesitamos para poder vivir. Necesitamos controlarnos, necesitamos regirnos por las reglas que el Señor nos dejó. Y esto va más allá de comer carne o no, porque son 8 remedios naturales que nosotros decimos creer como adventistas. Conocido vegetarianos que, claro, no comen carne, pero las otras 7 remedios naturales tampoco están en su vida. No es por criticar, pero necesitamos tratar de armonizarnos con Dios. Insisto, va más allá de la carne, si comemos o no carne, eso es un tema de muchos. La actividad física es un tema muy importante en nuestro mundo y en nuestro momento. La luz solar, bueno, son cosas que a lo mejor no manejamos tanto. ¿Ya? El aire puro, no tenemos mucho que hacer, la verdad, donde estamos. El agua podríamos mejorarla. ¿Ya? Hay algunas maneras ahí para comprar mejor agua. Pero aquí yo me quedo con esta, no podemos glorificar a Dios con cuerpos enfermos. Por supuesto, haciendo la salvedad, enfermedades que hayamos adquirido. Porque si usted nació con una enfermedad o genéticamente tiene algo, bueno, no es culpa suya, por algo el Señor la entregó. Pero aquellos que hemos ido incorporando en nuestra vida enfermedades por nuestro estilo de vida, no glorificamos a Dios con nuestras decisiones. Pero se puede cambiar, ¿ya? Por algo estamos acá, para aprender. No nos sintamos mal si hasta este momento hemos fallado, porque todos hemos fallado. Aquí nadie, no porque yo esté acá adelante significa porque cumplo todo perfectamente. Salgo a hacer 6 horas de actividad física al día, estamos todos en la lucha de tratar de ser mejores. ¿Ya? Y esa era la presentación. Y la invitación final, mis hermanos, es a que ojalá nosotros podamos entender que hemos sido creados por Dios de manera perfecta.
y la gente a usted admirarlo, debería ver la obra de Dios en su estilo de vida, en su aspecto físico y en su aspecto mental. No caigamos en cualquier intemperancia, mis hermanos. Miren que así debilitamos nuestro carácter. Y un carácter débil, tarde o temprano, aunque sea la alimentación, nos va a llevar a tener un carácter débil en otras cosas de nuestras vidas, como la vida familiar, la vida amorosa, la vida económica. Así que, hermanos, es momento de que nosotros, si hemos trabajado mal hasta el momento, podamos hacer cambios. Es necesario invertir un poquito más, a lo mejor nos va a tocar invertir un poquito más en comprar mejores alimentos. Ya dejar de lado estos alimentos de ¿cuánto índice glicémico? De alto índice glicémico, los dejamos a un lado. Comenzamos a comprar cosas sanas. Las cosas que el Señor dejó en la naturaleza, todas nos sirven. Son tremendas beneficiantes para nuestro organismo y necesitamos movernos. Busque, como último consejo, busque en familia tener momentos, espacios de recreación. Salgan a andar en bicicleta. El tiempo que podríamos dedicar a lo mejor en ver la teleserie, podríamos dedicarlo a salir a compartir un momento. Vayamos a chutear ahí, como dicen, en la plaza con nuestro hijo, con nuestra hija. Cómprele patines a sus niños, cómprele skate. Son todas cosas que podrían beneficiarlo enormemente. Sin embargo, hermanos, recordemos que somos creación de Dios y debemos pronto hacer cambio en nuestras vidas. Ese es el mensaje. Ahora quiero invitar a Moisés acá, porque, bueno, nos dieron exactamente 5 minutos, cronometrado Moisés, por si alguien tiene preguntas que hacer al doctor Moisés y a mí, que no soy doctor. Respecto a este tema, no sé si hay alguien que quisiera ahí. Los alimentos tú me los puedes El de índice glicémico. para ver los alimentos que podemos consumir, Ya. que sale rojo, en vez de... Ya, eso es un color que le asignaron nomás, pero sin ningún problema. Ya. Por si acaso, ni un problema, podríamos ver la posibilidad, Tamara, como directora de salud, si podemos imprimir a lo mejor y traer a disposición algunos. De todas maneras, igual usted lo puede buscar por Google, busca imágenes y coloca índice glicémico de alimentos y le aparecen un montón de ejemplos con algunos establecidos. Pero este también lo podemos hacer llegar. Tamara, ¿podemos? ¿Sí? ¿Imprimirlo? Sí, ya, perfecto. Así que, ¿también podría ser? Sí. ¿A grupo mujeres? Perfecto, ya se podría masificar. ¿Alguna otra pregunta que alguien quisiera hacer? Quedan 4 minutos. ¿Qué tanto hay de cierto que dicen que la diabetes se transmite y se hereda por la madre y no por el padre? En general, la diabetes, la carga genética no está asociada a un cromosoma sexual. Hay enfermedades que son ligadas a los cromosomas sexuales. Eso sí tienen ciertas restricciones. Pero en el caso de la diabetes no existe no existe un estudio científico que efectivamente avale que sea solamente heredado por solamente la madre. Así que en verdad eso caería todavía dentro como la categoría más bien de un mito. Y también hay otro que dice, si los hijos de padres diabéticos no lo heredaron, lo pueden heredar un nieto. Eso en parte un poco es también como parte un poco del mito. Lo que pasa es que generalmente la herencia, dentro de la capacidad de herencia de la enfermedad, existen algunas enfermedades que son más bien recesivas que uno llama y otras que son más dominantes. Entonces, las enfermedades que se llaman recesivas significa que usted debe tener 2 genes alterados para que pueda manifestarse la enfermedad. Supongamos que si usted hereda una enfermedad recesiva, pero su esposo, por ejemplo, no tiene ese gen alterado, usted a lo mejor no va a tener la enfermedad porque usted tiene solamente un gen alterado y sus hijos tampoco van a tenerlo. Pero en el caso, por ejemplo, de que usted tenga una alteración genética, su esposo tenga otra alteración genética, que es, para hacerlo más sencillo, usted tiene un gen de sus 2 genes alterados, su esposo también. Exacto. En el caso de sus hijos, si por ejemplo, por la distribución genética, sus hijos juntan esos 2 genes alterados, el suyo y el de su esposo, obviamente que sí pueden desarrollar la enfermedad. No es que sea tan cierto el que si uno lo desarrolla el hijo lo va a tener, es un tema netamente de cómo la genética a veces se asocia. Y eso es algo que el ser humano no tiene forma de poder manejar. Yo lo digo porque mis abuelos, la abuela era diabética, tuvo 6 hijos y mis 6 tíos prácticamente tuvieron diabetes. O sea, no se salvó ninguno. Fueron todos diabéticos y todos por una u otra razón fue por diabetes. Fallecimiento. Claro, es lo que estábamos comentando recién. Obviamente dentro de la carga genética que puede tener una enfermedad como la diabetes, la carga genética es variable. Hay enfermedades hay tipos de diabetes que son específicamente bien genéticos.
La gran mayoría de la diabetes en general no son de tanta carga genética. El factor genético es importante, pero no significa que 100% de los casos van a tener diabetes. Ahí depende mucho también de cómo es el estilo de vida que a veces uno hereda, porque a veces uno hereda un estilo de vida que tienen los padres que también es un estilo de vida un poco más desordenado. Es decir, si en la casa, si por ejemplo en el caso de nuestros hijos, ellos ven que hay Coca-Cola a toda la mesa todos los días, o uno come siempre postre, lo más probable es que ese niño después crezca con tendencia a comer productos dulces y un estilo de vida que también es un poco más alterado. Por lo tanto, no es tanto a veces la culpa de la genética, sino también un poco es la herencia ambiental que yo le heredo a mis hijos, la forma de los hábitos y las conductas que ellos pueden tener. No sé, ahí hay una pregunta. Hermano. Las personas que se inyectan una inyección, por ejemplo, se podría reemplazar por una hora de ejercicio y no ponerse la inyección. No. ¿Usted quiere comprar? Lo que pasa es que el ejercicio es bastante útil para poder compensar el manejo del azúcar, pero cuando ya hay un nivel para que sea más fácil de entenderlo, cuando hay una diabetes tipo 2 que requiere insulina, lo más probable es que esa diabetes ya esté muy descompensado. Los niveles de azúcar que tenga la sangre son demasiado altos. Por tanto, el ejercicio le va a ayudar mucho a poder compensarlo. Pero igual esa persona va a seguir teniendo niveles altos de azúcar en la sangre, porque ya digamos, el daño que se ganó ya es alto. Por tanto, el ejercicio es recomendable para todos, tanto para aquellos que usan medicamentos orales como aquellos que usan insulina. Pero obviamente que para una persona que depende de la insulina, no sería reemplazable una dosis de insulina por el ejercicio físico solamente. O sea, podría complementar que en el fondo, como decía Moisés, el daño ya es muy grande el que se ha hecho. Por eso es tratar de prevenir mucho antes de. O sea, si a mí me hacen un examen y ya me encuentran una prediabetes, haciendo ejercicio yo creo que se podría bajar a niveles casi normales. Se podría, pero cuando ya hay un daño, como lo mismo que la hipertensión, si hay un daño muy grande, es difícil volver atrás. Hay un punto en que el daño ya está hecho nomás. Punto de no retorno, de hecho. Sí, hay que tratar de hacerlo antes. Apenas el primer síntoma, volver. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechando que tenemos dos doctores acá arriba, ¿es caro mantener un doctor acá? No. ¿Alguna otra pregunta? Pero mis tías son bellas, porque cuando van a comer algo como, por decirlo así, cordero, sabiendo que eso les sube alto la insulina, ellas se pinchan las veces antes. Eso igual trae malas consecuencias, porque ellas se pinchan para comer un poquito más. Hay muchas personas que utilizan los medicamentos un poco para adecuarlos a sus hábitos de vida. A la larga, lo más probable es que esa persona requiera de mayor dosis de insulina después, porque le está generando una mayor carga igual de azúcar y de grasa. Esa grasa se va a transformar en azúcar. Entonces la insulina le va a ayudar a mantener niveles adecuados de azúcar en forma temporal, pero la insulina por definición en niveles altos en la sangre produce también daño. De hecho, por ejemplo, para que sea más fácil de entender, las guaguitas que nacen grandes por una diabetes gestacional no se debe que ellos tengan una macrosomía fetal que uno le llama por el azúcar, es porque la insulina les genera un daño. Por eso ellos que ya nacen muy grandes, porque es un análogo de factor de crecimiento. Entonces la insulina también es mala, en exceso. Por eso la idea es tenerla lo más adecuadamente posible manejada para que no se generen consecuencias secundarias a un nivel demasiado alto de insulina. O sea, si uno se mete una mega dosis de insulina para poder comer bien, claro, el azúcar puede que lo mantenga súper bien, pero el exceso de insulina también le va a pasar la cuenta después. Ahí salía un esquema donde decía cuáles eran los síntomas para saber si uno tenía diabetes, que era el exceso de comer, el agua, el orinar mucho, ¿cierto? Eso es para hombres y mujeres o para la mujer hay una diferencia. Lo digo porque como yo soy de antecedentes familiares, yo siempre estoy investigando y una vez leí que en la mujer también podía haber el síntoma de picazón en la espalda y picazón en la vagina. Lo que pasa es que en general los síntomas son bien diversos y no siempre se presentan todos en una misma persona. Entonces, en ese listado que son los 8 más típicos, también existen otros síntomas bien conocidos que aparecen secundarios a la diabetes, por ejemplo. El mismo tipo de disfunciones sexuales, el tema, por ejemplo, efectivamente del prurito, que eso es también por depósito también de sustancias en digamos, la piel, el tema de prurito vaginal también. Entonces, hay otros síntomas que pueden aparecer,
pero dentro como de la triada que habitualmente casi siempre aparece en una persona con diabetes, habitualmente esos 3 iniciales son los más importantes. La poliuria, la policia, polifagia, el tener exceso de hambre, el orinar mucho y el tener mucha sed. Eso, no sé si ya estamos bien, si tienen alguna duda con respecto también a la diabetes o a su manejo, afuera también las podemos contestar ahí, siempre y cuando nuestras respectivas señoras y parejas no nos peguen porque estamos llegando tarde a la casa.